Queridos hermanos, celebrar el domingo de la Santísima Trinidad es celebrar la esencia misma de nuestra religión, que está constituida así porque así es Dios en su naturaleza íntima. En la medida en la que nosotros, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos comprender. Como se sabe, el misterio mismo de Dios es en sí mismo inaccesible si no es porque Él quiso revelarnos su misterio a través de la persona del Hijo Eterno de Dios. Ciertamente el ser humano, criatura excelsa de Dios, creado a imagen y semejanza divina, tiene la capacidad, aún con la degradación que causó en nosotros el pecado, de percibir a ese Dios que está detrás del mundo y de la historia, en el espectáculo mismo de las criaturas, como dice la Escritura, en el ánimo que tiene el alma cristiana por algo grande, verdadero y bueno, en la grandiosidad de un cosmos, de una naturaleza con unas fuerzas que no se pueden contener. Todo eso era signo para las culturas antiguas de la existencia de un Dios. Más aún lo era la perfección del ser humano y sus productos culturales como la verdad, los valores, las tradiciones, el arte, la cultura en general. Sin embargo, era necesario que Dios mismo, por así decirlo, corriera el velo, de allí la palabra revelación, para que su misterio fuera claro, diáfano, comprensible para nosotros. Es tan grande Dios que en su majestuosidad y en su infinitud ha logrado comunicar algo de su ser a nosotros para que en nuestra pobre y humana manera le comprendamos y a través de esa comprensión entremos en relación con Él. Y el eje clave para esa revelación es nuestro Señor Jesucristo, que encarnándose, abajándose, haciéndose como uno de nosotros, nos habló en palabras claras, en comparaciones de todo tipo y encarnando un género de vida sobre el misterio de Dios de manera que pudiéramos entenderlo. Se decía antes que solamente hasta que Jesús vino supimos de la Santísima Trinidad, pero no tiene que ser tan tajante esa división. Muchas otras manifestaciones de los 46 libros del Antiguo Testamento indicaban ya esta Trinidad divina. Está ese Dios al que siempre le habla el pueblo de Israel y ese Dios que entra en la historia y pacta una alianza con el pueblo. Pero está también esta otra forma de hablar: el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor vino sobre Elías. Vean cómo ahí se está sugiriendo ya la presencia del Espíritu Santo. Y en esta primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro de los Proverbios, aparece la sabiduría como un ser que existe antes de la creación y por medio del cual fue realizado todo. Ahí está ya anunciándose la imagen del Hijo Eterno de Dios, la sabiduría encarnada para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, cuando el Señor ya está entre nosotros y nos habla con palabras llanas, insiste mucho en su Padre, con el que tiene una gran familiaridad, hasta le llama papá.
Miren en este texto que se nos ha proclamado como evangelio, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Ahí se ve esta tremenda unidad en el ser divino. También es cierto que en su vida pública se dice continuamente, Jesús en aquellos tiempos, inspirado por el Espíritu Santo, fue y se formó en la fila de los pecadores para ser bautizado. Cuando salió de las aguas, se abrieron los cielos, descendió sobre él una paloma y una voz se oyó que dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Ahí está la revelación portentosa del ser eterno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante nosotros en la misión de Jesucristo. También vemos esto cuando en la conclusión del Evangelio, justo antes de su ascensión al cielo, Jesús nos dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están, si ustedes gustan, los momentos claves de la Sagrada Escritura en la que se nos indica con claridad que Dios es uno solo, pero vive en la forma eterna de tres personas distintas. Como sabemos, ese es un misterio que rebasa nuestra capacidad de comprensión, pero dice muchas cosas convenientes y útiles para nosotros. Primero, la unidad de Dios, que tiene que ver con la armonía de los que son diferentes. El Padre no es Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo. Son tres personas diferentes en el único Dios y viven en esa tremenda e indestructible armonía del amor divino. Modelo de familia, modelo de relación, modelo de iglesia, modelo de sociedad. Allí donde haya personas, se encuentran como modelo la relación armoniosa de la Santísima Trinidad. ¿En qué sentido armoniosa? Y por eso se celebra en este momento del año la Santísima Trinidad, porque la salvación que celebramos todo el año litúrgico, desde el envío de Jesús en la Navidad, desde el bautismo del Señor, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua y la resurrección como eje, después Pentecostés, el envío del Espíritu Santo. Este jueves pasado, nuestro Señor Jesucristo, que es un sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Si se fijan, ahí está la armonía de la obra de la Trinidad, el Padre que quiere salvar a los hombres, el Hijo que dice, heme aquí, envíame, el Espíritu Santo que en nosotros va realizando esa obra, nos va dando a conocer al único Dios que existe. Todo esto no es más que el signo claro de aquello que hace 1600 años San Agustín vio con claridad. La importancia de las personas son las relaciones que pueden trabar entre sí. Así como la Trinidad tiene unas relaciones indestructibles y perfectas, así deben ser nuestras relaciones en la iglesia y en el mundo, nuestras relaciones interpersonales. Miren cómo aparece entonces aquí como dos obstáculos a superar y a eliminar continuamente en la vida humana: el individualismo y el egoísmo, que por su cuenta causan soledad, tristeza. Nuestra fe es siempre una fe del nosotros comunitario. Venimos de un nosotros trinitario que busca hacer de nosotros no individuos aislados, que no se ya hablen, que no se comuniquen, que se respeten tanto que nadie se meta con nadie, más bien una unidad armónica como la de la Santísima Trinidad,
en la que nos respetemos en cuanto tales, pero busquemos siempre y cada vez más tener relaciones interpersonales sólidas, profundas, llenas de fe, esperanza y caridad, como nos dice San Pablo en la segunda lectura. La tradición cristiana ha trabajado mucho en este misterio que ha sido origen de muchas herejías a lo largo de la historia, desde pensar que uno solo es Dios, el Padre, hay otro que es un ser intermedio, el Hijo, que es por eso enviado, obediente al servicio del Padre, y un último de menor grado que sería el Espíritu Santo. Vean, todas esas maneras de hablar están totalmente equivocadas. También pensar que, por ejemplo, estemos hablando de 3 dioses en el cristianismo. Ese es otro gravísimo error. Fíjense cómo en la liturgia, en las oraciones, jamás se dirige la iglesia a Dios diciéndoles ustedes o ellos. Siempre eres tú, Señor, que eres el único Señor. Con eso se subraya la tremenda unidad y armonía en el ser de Dios. Que no lo podamos comprender del todo es una cosa, que tenga mucho sentido en sí mismo y tenga una gran utilidad como modelo de nuestras relaciones, esa es otra cosa. También es un error pensar, hubo un año, un día, una era en la que vivía el Padre solo y después tuvo un Hijo y después engendraron al Espíritu Santo. Eso es transpolar nuestra temporalidad a la eternidad de Dios. El credo nos enseña que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo gozan del estatuto divino. Es la estructura, la forma en la que está armada, por así decirlo, la Trinidad. Un Padre que está totalmente engendrando de sí a su Hijo, un Hijo que se siente engendrado por el Padre, el Espíritu Santo que los une en ese abrazo de amor. Es solamente formas humanas de tratar de entender un misterio impenetrable, pero que ha querido entrar en comunión con nosotros. Si se fijan, a final de cuentas, lo propio de Dios es la relación entre personas, relación entre las personas divinas, que nunca va a ser algo que se cierre, sino algo que se abra. La Trinidad en sí misma se abre a incluirnos a todos. Así tenemos que ser como personas y como iglesia, una comunidad que se abre cada vez a más personas, en vez de comunidades clausas, excluyentes, comunidades cerradas. Esta apertura a todos de parte del amor divino es la que la iglesia ofrece también a todas las culturas y a las personas del mundo. Todos deben de caber en ese nosotros universal católico que formamos en la iglesia. Nuestro modelo es la Trinidad. De ella, de la Trinidad divina, venimos. A través de ella fuimos salvados. A través de ella estamos siendo santificados para prepararnos a Dios. Y a través de la Trinidad un día nos uniremos a ella en la eternidad. El Dios de la Biblia para nada es un Dios que esté lejano, abstracto, producto de ideas filosóficas. Es un Dios ciertamente lleno de misterio por su infinitud, pero bien metido en nuestra historia, bien relacionado con nosotros como iglesia y con cada uno de nosotros. Un cristiano maduro debería de relacionarse con la Trinidad primero por su unidad. Hay un único Dios, pero debería de tener una relación personal con cada una de las 3 divinas personas. Ahí está otro error, creer que la Trinidad de Dios es una especie de variedad que se ofrece para que cada quien se ajuste. El que es muy mayor o le gustan los abuelos, mi tata Dios.
El que es joven y rebelde, nuestro Señor Jesucristo. El que es muy espiritual, el Espíritu Santo. Esas son formas erróneas de relacionarse con el misterio de Dios. ¿Cuál es la forma correcta? Pues es muy profunda, pero permítanme ponerlo de esta manera. El Padre Celestial será siempre el supremo dador de todo lo bueno para nuestra vida. A Él le debemos toda nuestra gratitud, a Él le pedimos todo. Fíjense en las oraciones de la iglesia, siempre se le piden a Él por nuestro Señor Jesucristo, que está junto a Él en el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro Maestro, el primero de los humanos que llegó al cielo, no porque subió de aquí para allá, sino porque había bajado del cielo y retornó a donde estaba. Con Él debes de tener una relación muy humana, muy cercana, pero siempre guardando la diferencia. Es tu Señor, es tu Maestro, es verdad incontestable que salva la vida. Por eso es el Redentor, el Salvador del mundo. Y el Espíritu Santo es el amor mismo de Dios, enviado para que se quede con nosotros y nos haga llegar al misterio de Dios. Nos lo va revelando poco a poco a lo largo de la historia. Lo dijo ahorita Jesucristo nuestro Señor. Él les irá dando a conocer poco a poco la verdad. De manera que ese maestro interior que te va adiestrando para Dios es el Espíritu Santo. No podemos escoger a uno solo, no podemos tener relación con una sola de las personas. Debemos relacionarnos con la totalidad del único Dios cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que este misterio siempre nos sobrecoja, pero no por temor, sino por humildad de que nos rebasa. Pidámosle al Señor de que ese misterio sea para siempre, para nosotros, misterio de amor por nosotros. Pidámosle al Señor también que este misterio nos ayude a conocer más a Dios y a hablarles de Dios a los demás en la vida diaria. Vamos a ponernos de pie.